I'm in police in an ambulance. What's the emergency there? I got in a fight with my brother-in-law and I shot him in self-defense. En la mañana del 11 de julio del año 2019, la policía llegó a la residencia de una mujer llamada Lori Vallow. La policía se encontró con Charles, el esposo, tirado en la sala sin vida. Ahí también estaba el hermano de Lori llamado Alex, pero Lori ni sus hijos estaban en ese lugar. Charles y Lori estaban casados, pero habían tenido varios desacuerdos en los últimos meses, por eso estaban viviendo en ese momento separados y considerando el divorcio. Minutos antes de la llegada de la policía a la casa, según recuentos, Lori estaba preparando a su hijo de 7 años porque el padre lo iba a buscar para llevarlo a la escuela. A su hijo lo llamaban de cariño JJ por sus iniciales y era el hijo adoptado que tenía con Charles. La hija más grande, llamada Tylee, de 16 años, era su hija de una pareja anterior. En esa mañana Tylee, su hija, y Alex, su hermano, estaban en la casa durmiendo. Charles llegó cerca de las 7:30 am, se quedó hablando con Lori un tiempo mientras que JJ seguía alistándose y cuando estuvo listo subieron los dos al auto. Antes de arrancar el auto, Charles se dio cuenta que había dejado su celular en la mesa de la sala, entonces decidió volver a buscarlo. Cuando entró a la casa, Lori estaba con su celular en mano revisando sus mensajes porque sabía que él le estaba siendo infiel. Cuando Charles vio esto, su rostro se puso rojo y empezó a gritar desenfrenadamente, exigiendo que ella le devolviera su celular. Ella empezó a recorrer la sala con el celular en mano, revisando uno a uno con quién estaba hablando, lo cual puso más nervioso a Charles. Tan fuerte fue la discusión que el hermano de Lori, Alex, y su hija Tylee se despertaron y fueron a ver qué estaba pasando. Alex intervino tratando de separar a Lori de Charles, pero Tylee tuvo otra idea. Ella se había ido a buscar un bate de béisbol a su habitación y trató de pegarle a su padrastro. Charles se abalanzó encima de Tylee y le arrancó el bate de la mano, haciendo que ella perdiera el equilibrio y cayera al piso. Alex, el hermano de Lori, al ver esto forcejeó con Charles tratando de sacarle el bate, mientras Lori le gritaba a su hija que corriera al auto junto a su hermanito. Tylee se fue corriendo al auto, entró y bloqueó las puertas. Charles, que estaba enfurecido, le dio un golpe a su cuñado con el bate en la nuca. Entonces Alex se fue a la habitación, agarró un arma mientras Lori se estaba escabullendo. Es ahí cuando se escucharon 2 disparos. Al poco tiempo, Lori salió de la casa y se fue al auto a consolar a sus hijos. Es importante decir que todo lo que acabo de mencionar se trata de la declaración a la policía de Lori y también de sus hijos. Pero la pregunta era, ¿fue esto realmente lo que había pasado? Para empezar con este caso tenemos que entender cómo estaba compuesta esta familia. Como es una familia ensamblada, voy a nombrar solo a las personas más importantes en esta historia porque si no nos vamos a confundir. Lori Noreen Cox nació en 1973 en Loma Linda, California. Ella creció bajo la fe mormona y le gustaba competir en concursos de belleza en los cuales tenemos que decir que le iba bastante bien porque era una chica muy hermosa. Lori se casó varias veces a lo largo de su vida. La primera vez que se casó fue a los 19 años con su novio de la secundaria, pero este matrimonio duró poco y se divorciaron. A los 22 se casó por segunda vez. Con este esposo tuvo un hijo llamado Colby. El matrimonio duró unos 3 años y luego se separaron. En el año 2001, ya con 28 años, Lori se casó por tercera vez con un hombre llamado Joseph y se fue a vivir con él junto con su hijo Colby, que en ese entonces tenía 5 años. Joseph se encariñó tanto con Colby que terminó adoptándolo. Al año de casarse, Lori quedó embarazada y tuvo una niña llamada Tylee. Al comienzo Joseph se mostraba como un hombre dulce y generoso, pero con los años se convirtió en un padre violento y un marido controlador. Este matrimonio duró unos 4 años hasta que terminó de muy mala manera y la pareja terminó peleándose por la custodia de Colby y Tylee, a lo que Lori ganó esta batalla legal. Cuando se separaron, Colby le contó a su madre que Joseph había abusado de él cuando tenía 8 años. Según Colby, este fue el momento donde él vio que su madre tuvo un quiebre a nivel mental.
Lori no sabía qué hacer, entonces se metió de lleno a la iglesia para tratar de superar esto. Durante estos años, Lori se acercó mucho a su hermano Alex. Alex había visto que su hermana estaba sufriendo mucho, entonces tomó el rol de protectora. Aunque el tema del abuso de su hijo es una declaración oficial de Lori, nosotros no encontramos documentación que sugiriera que hizo una denuncia al respecto. Lo que sí podemos confirmar es que Joseph nunca fue a prisión por esto. Un tiempo después, Alex, el hermano, se enteró de lo que Joseph le había hecho a su sobrino. Fue así que, como venganza, Alex atacó a Joseph en la ingle con una picana eléctrica. Joseph denunció este ataque, lo que hizo que Alex fuera a prisión por 90 días. Solo un año después del divorcio con Joseph, Lori se volvió a casar, esta vez con Charles, el hombre que había sido encontrado sin vida en su casa. Él no era mormón originalmente, pero se convirtió para poder casarse con Lori, haciendo que Charles fuera el cuarto esposo. Cuando Charles y Lori se casaron, Colby tenía 10 años y Tylee 4. Charles también tenía hijos de matrimonios anteriores, pero como ya eran grandes, no vivían con ellos. En el año 2013 fue cuando Charles y Lori adoptaron a JJ, que su nombre real es Jason Jackson. Esta adopción fue para darle una mejor vida a JJ porque él era hijo del sobrino de Charles, que lastimosamente era adicto a sustancias. Cuando JJ nació, estuvo bastante tiempo en terapia intensiva, pero afortunadamente pudo recuperarse, pero por la condición de sus padres no podía volver con ellos, que fue cuando Charles y Lori se ofrecieron a cuidarlo como un hijo más. La crianza de JJ fue muy compleja desde el principio porque, como dijimos, nació con problemas de salud y cuando creció fue diagnosticado con el espectro autista. JJ necesitaba mucho apoyo en la escuela y también le compraron un perro de asistencia cuando creció. Colby y Tylee se enamoraron de su nuevo hermanito, los tres desarrollaron un vínculo muy lindo, además él era el más chiquito de la familia y por ende el protegido de sus hermanos. La familia en un momento se mudó a Hawái, que fue cuando se vieron los primeros problemas en la relación de la pareja. Lori estaba súper metida en su religión, al punto de ir al templo todos los días. Llenaba la casa de fotos de templos, hablaba de conceptos espirituales y hasta había comenzado un podcast que trataba sobre su religión. Si bien Charles siempre había apoyado a Lori en sus creencias, ella sentía que él no estaba al mismo nivel de espiritualidad, mientras que Charles veía que Lori estaba siendo cada vez más extrema. Lori decía que veía espíritus hermanos que atravesaban paredes, que escuchaba voces y hasta que no podía dormir porque los ángeles la despertaban para contarle misiones que ella debía cumplir para que completara el plan de Dios. Lori compartía todo esto con Charles y él trataba de apoyarla, pero a la vez estaba un poco preocupado. Luego de 3 años viviendo en Hawái, la familia decidió volver a Arizona. Colby, el hijo de su primera pareja, a esta altura ya era mayor de edad, entonces se había ido a vivir a un campus universitario donde había conocido a una chica con la cual después se casó. Fue así que en la casa quedaron Lori, Charles, Tylee, la hija del segundo matrimonio, y JJ, que era el hijo adoptado de ambos. Cuando Colby se casó, empezó un nuevo problema. Lori quería que su hijo se casara con alguien de la religión mormona, pero la esposa de su hijo era cristiana, lo que hizo que Lori sintiera resentimiento en contra de ambos. Al mismo tiempo, Lori se veía cada vez más preocupada por el fin del mundo, al punto que empezó a comprar productos no perecederos y a almacenarlos en su casa para prepararse. O sea, ella estaba convencida que iba a hacer esto en cualquier momento, el juicio final. También llegó a decir a amigos de la iglesia que el fin del mundo le daba tanto miedo que a veces consideraba subir a sus hijos a un auto y tirarlos por un acantilado, así no sufrirían. Con el pasar de los años, Lori y su hermano Alex empezaron a interesarse por los podcasts religiosos. Y en particular, ella se obsesionó con un escritor mormón llamado Chad Daybell. Chad tenía una serie de libros sobre el regreso del Mesías, sobre el fin del mundo y se había autoproclamado un profeta.
Él era un hombre casado con 5 hijos que decía que había vivido 31 vidas anteriores en distintos planetas. También contaba que escuchaba voces divinas que le decían qué escribir en sus libros y cómo preparar a la gente para salvarse cuando el apocalipsis sucediera. En el 2018, Lori asistió a un evento de preparación de personas. Aunque no encontramos específicamente de qué se trataba esto, con el equipo, después de haber investigado este caso, asumimos que se trataba de un evento donde se enseñaba a prepararse para ser salvados en el día del juicio final. En este evento, Chad, el escritor, y Lori se conocieron en persona por primera vez. Él le dijo que reconoció su alma de vidas pasadas, porque ellos dos habían estado casados en 7 vidas anteriores. Lori quedó encantada. A partir de este momento, ellos empezaron a mantener contacto y al poco tiempo se convirtieron en amantes. Chad y Lori aparecieron en un podcast y empezaron a captar seguidores para su grupo religioso. Entre ellos estaban amigos y familiares de ambos, además de seguidores en internet. Al poco tiempo, muchos empezaron a llamar a este grupo con el nombre El Culto Apocalíptico. Acá quiero hacer una breve explicación a grandes rasgos de las creencias de los mormones. Ellos creen en el apocalipsis, en el regreso de Jesús, y también creen en que las personas están separadas entre las que son correctas y las personas que son incorrectas. Chad tomó todas esas creencias y las llevó a un extremo hasta el punto que llegó a convencer a muchos mormones que el fin del mundo iba a ser el 22 de julio del año 2020 y que solo 144,000 personas en todo el mundo sobrevivirían al juicio final. Con el poder de convocatoria y de persuasión que tenía Chad, logró que cientos, quizás miles de mormones tuvieran miedo porque el fin del mundo se estaba acercando. Una vez que logró mantenerlos con ese miedo, les dijo que él tenía el poder de detectar cuando un ser tenía luz y cuando un ser estaba en la oscuridad. Él había inventado un sistema métrico para categorizar la luz y la oscuridad en las personas y además, si las personas estaban muy oscuras, él las podía salvar, supuestamente. Con ayuda de Lori y otros miembros seleccionados del culto, empezaron a hacer ceremonias que llamaban castings, o en español, audiciones, en las cuales, a través de la oración, intentaban alejar a los espíritus malignos, salvando así a los seres que estaban en la oscuridad para llevarlos a la luz. Estos castings empezaron a tener mucha popularidad al punto que empezaron a hacerlos vía Zoom. Las personas llevaban a los castings a sus parejas, hijos, amigos, cualquier persona que ellos temían que pudieran estar en el camino incorrecto de la vida. Según el culto apocalíptico, si es que el proceso era exitoso, la persona se convertiría en un ser de luz y de esa manera terminaba salvada. Pero si el espíritu maligno ganaba, la persona poseída perdía su alma y la única manera de deshacerse del espíritu era desviviendo a la persona. Con esta técnica, Chad y Lori lograron captar a mucha gente. Como les dije, primero con miedo acerca del fin del mundo y luego, como si se tratase de unos héroes, les daban la solución para asegurar la salvación. Vamos a una situación bastante curiosa. Según esta parte de la historia, Lori había mantenido una conversación con una mujer que era parte del culto. Esta mujer le había recomendado a Lori que ella y Chad deberían divorciarse de sus parejas para estar juntos, porque ambos estaban casados en ese momento. Lori con Charles y Chad con una mujer llamada Tammy. Lori le dijo a esta mujer que ellos estaban unidos por la eternidad por un pacto espiritual y que tenían otro destino preparado para Charles y Tammy, para sus parejas. Ahora vamos al año 2019. En enero, específicamente, Charles habló con Lori de su preocupación sobre sus creencias extremas y le pidió que buscara ayuda psicológica, a lo que ella se negó. Después de esto, Lori se comunicó con familiares para comentarles que había descubierto que Charles le estaba siendo infiel hace años. Mientras tanto, Charles empezó a llamar y a mandar emails a todos los familiares de Lori pidiendo ayuda. En los correos, Charles explicaba que Lori estaba muy mal mentalmente,
que escuchaba voces y que se creía una diosa reencarnada con poderes sobrenaturales. Era como una batalla de tratar de tener a familiares del lado de cada uno. Charles con intenciones reales de pedir ayuda, pero Lori les había dicho que simplemente no respondieran a sus llamados o correos y que estaba haciendo todo esto por estar enojado al ser descubierto siendo infiel. Poco después Charles tuvo que viajar a Houston por trabajo y cuando volvió se dio cuenta que ninguna de sus cosas estaban en su casa. Lori se había llevado toda su ropa, su computadora, su camioneta y había sacado más de $35,000 de una cuenta bancaria que tenían en conjunto. Además, Lori se había ido con Tylee y JJ. Charles, preocupado, llamó a la policía y denunció los robos. Él contó a los agentes que ella había perdido la cabeza y que se creía una diosa reencarnada. También les comentó que su esposa le decía que él ya no era el mismo Charles, sino que decía que era un hombre llamado Ned Schneider. Ned era el nombre que Chad, Lori y su hermano Alex le habían dado a uno de los demonios que supuestamente había poseído a su esposo. También les dijo que tenía miedo de que Lori le hiciera daño, no solo a él, sino que también a sus hijos, porque ella le había dicho que era una diosa que fue seleccionada para guiar las almas al juicio final y que si él o cualquier otra persona se entrometía en su camino los iba a desvivir. Los policías entraron a la casa, vieron que no había nadie y le dijeron a Charles que como ella era la madre de los niños, no se había cometido ningún crimen, entonces no podían hacer nada. Charles, desesperado por el bienestar de sus hijos, esperó en la entrada de la escuela de JJ hasta que vio llegar a Lori. Él le sacó a Lori su cartera y las llaves del auto para tratar de retenerla, pero ella tenía otro set de llaves, así que entró al auto y se escapó. Ambos fueron a la comisaría a denunciar lo ocurrido. Charles pidió que internaran a Lori en un centro psiquiátrico porque estaba preocupado por ella. La policía entonces entrevistó a Lori. Ella les contó la misma historia que a su familia, que había descubierto una infidelidad de su marido y que quería irse de su casa, por eso él estaba tan nervioso. Charles a esta altura estaba totalmente desesperado, mientras Lori se mostraba calma y convincente, lo cual hizo creer a la policía que esto habría sido simplemente una discusión marital. De todos modos, los policías le recomendaron a Lori que sea evaluada con un psiquiatra solo para estar seguros. Ella voluntariamente se fue a la evaluación y no la internaron, la dejaron libre. Pocos días después, Lori le dijo a Charles que ella ya no quería saber nada de él ni de su hijo adoptado JJ, que ella podía utilizar sus poderes para sacarle la vida y que a nadie le iba a importar. Luego de esta discusión, Lori desapareció. Nadie supo nada de ella durante 58 días. A esta altura, Charles solicitó el divorcio, alegó que Lori lo había amenazado, robado la camioneta, los $35,000 y solicitó también una orden de alejamiento, la cual le fue concedida. Él dijo que temía por su seguridad y la seguridad de los niños, por lo cual solicitó la custodia de JJ, pero no pudo solicitar la de Tylee porque no era su hija biológica y no tenía derechos sobre ella. Charles tenía un seguro de vida de $1 millón, del cual Lori era la beneficiaria. A raíz de estas amenazas, él la sacó y puso en reemplazo a su propia hermana por si cualquier cosa fuera a pasar. Cuando Lori reapareció después de 58 días, ellos hablaron. Charles retiró la orden de restricción y le dijo que quería intentar que su matrimonio funcionara. Él incluso alquiló una casa para que Lori, Tylee y JJ pudieran vivir sin él mientras ellos resolvían sus problemas de pareja. Por un tiempo él intentó hacer entrar en razón a Lori hasta que descubrió que ella estaba teniendo un amorío con Chad. Charles encontró correos desde su propia cuenta pactando citas con Chad. Supuestamente estas citas eran para escribir un libro. Él obviamente sabía que no había mandado estos correos, entonces ahí se dio cuenta que Lori se estaba haciendo pasar por él para que la esposa de Chad no sospechara nada. Si la esposa leía estos correos, iba a pensar que era un tema de trabajo con un amigo o con alguien de la iglesia. Charles entonces consiguió el correo de Tammy, la esposa de Chad, y le contó que su esposo se estaba acostando con su mujer. Sin respuesta, Charles confrontó a Lori y la verdad es que no sabemos qué excusa ella le dio en ese momento, pero Charles le aseguró que planeaba ir a la casa de Tammy para que ella supiera del amorío que Lori tenía con su esposo en ese momento.
En el grupo, Lori siempre pedía que rezaran por el alma de su marido, pero después de esto, ella empezó a decir que Charles ya no tenía solución y se había convertido en un zombie. En pocas palabras, todos sabían lo que significaba esto de ser un zombie y lo que tenía que pasar con Charles para liberar su alma. El 11 de julio, así como comentamos al inicio del video, fue el asesinato de Charles. Alex le disparó en el pecho y llamó a la policía. Lo más loco de esto es que apenas sucedió el disparo, si se acuerdan, Lori se había subido al auto donde estaban sus hijos y antes de que llegara la policía, se fue del lugar para llevar a sus hijos a un Burger King para que comieran algo. Después de que comieron, llevó a JJ a la escuela. Pasó por una tienda llamada Walgreens a comprar unas cosas y después de eso recién volvió a la casa con Tylee. La policía les hizo un par de preguntas y todos fueron llevados a declarar a la comisaría. Tanto Lori como Tylee y Alex dijeron que Charles fue el que los atacó y que Alex tuvo que dispararle en defensa propia. Alex tenía heridas en la nuca que coincidían con el bate de béisbol. Todos los testigos estaban alineados y el arma de Alex era legal, entonces cerraron el caso como defensa propia. Esa misma tarde, vecinos reportaron haber visto que Lori organizó una fiesta en la piscina con música a todo volumen y Lori le contó a una amiga del grupo religioso que no se sentía mal porque habían aniquilado a un zombie. Después de esto, Lori mandó un mensaje a un grupo familiar de WhatsApp que tenía con los hijos de Charles del anterior matrimonio y les dijo que su padre había muerto. Todos obviamente entraron en shock y empezaron a llamarla porque ella no les había explicado qué había pasado. Además de que no es una noticia que se puede contar simplemente por mensaje. Por horas, Lori no respondió a sus llamadas y les dijo que estaba esperando respuestas del médico, como insinuando que él había estado enfermo. Por otro lado, Lori le dijo a su hijo mayor Colby que Charles había tenido un ataque cardíaco. Y a la escuela de JJ le comunicó que Charles se había autoeliminado. O sea, 3 historias totalmente diferentes. Algunos familiares empezaron a desconfiar. Colby, por ejemplo, se fue a la casa a averiguar qué había pasado. Tylee le contó que Alex y Charles se habían peleado y que Alex le había disparado a Charles. Colby estaba en shock, intentó hablar con su madre, pero ella le dijo que tenía enemigos que le estaban persiguiendo y no podía hablar de eso por seguridad. Colby no sabía qué decir y no entendía por qué su madre le había mentido sobre las circunstancias de la muerte de su padrastro. 4 días después, Lori llamó a la empresa de seguros de vida para reclamar el $1.000.000 que le correspondía por la muerte de su marido y la empresa le comunicó que Charles había cambiado de beneficiario. Menos de un mes después de la muerte de Charles, Lori le contó a su familia que había conseguido un trabajo, que tenía que mudarse a Idaho y que iba a llevar a sus hijos para poder empezar de cero. Todos se fueron a despedir a la familia. Tylee, la hija, lloraba mientras se empacaba, pero cuando le preguntaron por qué estaba así, ella simplemente no quería hablar. Luego de este viaje, nadie más volvió a ver a JJ y tampoco a Tylee. La familia se había mudado en agosto y Colby mantuvo contacto con su hermana Tylee por mensajes, pero a partir de septiembre, más o menos, su manera de escribir había cambiado. Colby intentó llamarla muchas veces, pero ella no respondía. El hijo mayor entonces llamó a su madre pidiéndole que pusiera a Tylee al teléfono, pero Lori le dijo que ella estaba ocupada en ese momento y que cuando pudiera, ella le iba a responder por mensaje. Colby le escribió a Tylee diciendo que lo llamara de inmediato. Además le dijo que sabía que ella no escribía de esa manera y que ya se estaba preocupando, pero de nuevo nunca recibió respuestas. Él no entendía nada de lo que estaba pasando, pero su esposa, la que Lori tanto odiaba, tuvo la gran idea de revisar los mails que Charles le había enviado antes de su muerte. Uno de los mails era una lista que Chad le había mandado a Lori con cada miembro de la familia categorizado según el nivel de luz y oscuridad. Tylee estaba en la lista como una de las más oscuras, o sea, ellos la consideraban un zombie. Es importante aclarar que ellos no tenían idea de quién era Chad.
ni de nada de este sistema de categorización. Entonces estaban tratando de investigar mientras intentaban ponerse en contacto con los hermanos menores. El 19 de octubre, Tammy, la esposa de Chad, falleció. Según Chad, Tammy había tenido una tos muy fuerte esa noche, se fue a dormir y simplemente apareció sin vida, o amaneció sin vida. Chad había contado que ambos estaban haciendo tratamientos de homeopatía y que empezaron a tener efectos secundarios. Cuando la policía pidió realizar una autopsia, Chad se negó y aceleró los arreglos funerarios. La muerte fue catalogada como muerte por causas naturales. Tammy tenía un seguro de vida de $430,000 y Chad recibió esta suma. Los meses pasaban, la familia de JJ y Tylee estaban cada vez más preocupadas. En noviembre, después de 2 meses sin saber nada de JJ, una tía, la hermana de Charles, denunció la desaparición a la policía. Si se acuerdan, ella era la beneficiaria del seguro de vida, entonces chequeó las cuentas de su hermano y vio que había una compra reciente de Amazon desde la cuenta de Charles. Cuando entró, vio que alguien había comprado un anillo con una dirección en Idaho. Ella creía que esta persona era Lori, entonces le dio esa dirección a la policía y se fueron a ver. Cuando llegaron a la casa se encontraron con Alex, el hermano, y Chad, su pareja. Les preguntaron dónde estaba JJ, a lo que Alex le dijo que estaba con su abuela llamada Kay. Pero para ese momento la policía ya sabía que eso era imposible porque Kay fue la que reportó también la desaparición. Alex entonces les mostró dónde estaba Lori y Lori le dijo a los oficiales que su amiga Melanie estaba con JJ. Los policías trataron de comunicarse con Melanie pero no pudieron ubicarla. Al día siguiente volvieron a la casa de Idaho, pero ya no había más nadie. Alex, Lori y Chad huyeron y se llevaron todas sus pertenencias. La policía entonces puso una alerta de desaparición de los menores para Tylee y JJ. Se pusieron en contacto con varios familiares, pero nadie sabía nada de los chicos. Varios familiares, entre los que estaban Colby, el hijo mayor, y Kay, la abuela, estaban tratando de contactar a Lori y ella solo les mandaba mensajes diciendo que todos estaban seguros, que confiaran y que dejaran que ella se ocupara de todo. La noticia empezó a correr en redes sociales. Todos los noticieros empezaron a mostrar fotos de Tylee y JJ por si alguien los hubiera visto. Con todo lo que estaba pasando, en diciembre, la policía decidió exhumar el cuerpo de Tammy, la esposa de Chad, para ver qué había pasado, y descubrieron que ella había muerto por asfixia mecánica. Al día siguiente de la exhumación, Alex, el hermano de Lori, apareció sin vida en la casa de su novia, que también era miembro del culto apocalíptico. Supuestamente Alex murió de embolia pulmonar, o sea, tenía coágulos de sangre en los pulmones. En enero de 2020, después de mucho, lograron ubicar a Lori y a Chad. Descubrieron que estaban en Hawái y que se habían casado en noviembre con el anillo que habían pedido por Amazon. Lori habría comprado el anillo días antes de la muerte de Tammy, o sea, imagínense que ella ya estaba planeando su boda sabiendo que Tammy iba a morir. Se casaron solo 13 días después de la muerte de Tammy. En las fotos se los veía bailando, tocando el ukelele y sonriendo, pero no había rastros de los menores. Los policías le dieron una orden a Lori para que entregara a Tylee y a JJ a la justicia, pero como ellos no aparecieron, arrestaron a Lori y la llevaron para afrontar un juicio en Idaho. Durante todo el juicio, Lori evadió las preguntas sobre sus hijos. Y cuando sus familiares la llamaban a la prisión para preguntar dónde estaban sus hijos, ella les seguía diciendo que confiaran en ella porque ambos estaban sanos y salvos. Por meses la policía allanó todas las viviendas donde habían estado Chad y Lori recientemente y analizó los celulares de todos los implicados. Es ahí cuando vieron que la última foto que se había sacado de Tylee fue el 8 de septiembre y en el caso de JJ había sido el 22 de septiembre. Al revisar los mensajes, vieron que Chad, unos meses atrás, le había mandado un mensaje muy sospechoso a Lori. En este mensaje, Chad le estaba diciendo que estuvo limpiando el terreno toda la mañana, que se había topado con un mapache, que le dio un disparo y que lo enterró donde solían enterrar a sus mascotas. Chad también le dijo en estos mensajes que había sido divertido y Lori le respondió que estaba perfecto.
Lo llamativo de este mensaje fue que había sido justo un día después de esa última foto que le habían sacado a Tylee. Entonces decidieron allanar de nuevo la propiedad y buscar el cementerio de mascotas que Chad mencionó en los mensajes. Cuando llegaron, los oficiales vieron que en una zona del terreno el pasto estaba mucho más corto que en el resto. Chad en todo momento estaba siguiendo el allanamiento de cerca y cuando empezaron a excavar en esa zona vieron que él empezó a ponerse nervioso. Durante el allanamiento, Chad hizo una llamada a la cárcel para comentarle a Lori que los oficiales estaban buscando algo, dando a entender que le estaba diciendo indirectamente que estaban cerca de lo que la policía estaba tratando de encontrar. Cuando vio que la policía empezó a encontrar ciertas cosas, Chad se subió a su camioneta y huyó del lugar. La policía inició una persecución, lograron alcanzarlo y lo arrestaron. Después del arresto, los forenses continuaron excavando hasta que encontraron un cuerpo envuelto en bolsas de plástico. Los restos tenían el pijama rojo que aparecía en la última foto que fue tomada de JJ el 22 de septiembre. Siguieron recorriendo el terreno y así encontraron una estatua de un perro, lo que indicaba que ese era el cementerio de mascotas. Cuando cavaron, encontraron el cuerpo de 2 mascotas y un poco más abajo encontraron un balde de plástico derretido y debajo del balde encontraron un cráneo. Luego de los estudios se confirmó que estos eran los restos de Tylee y JJ. La causa de muerte de JJ fue la misma que Tammy, asfixia mecánica. La causa de muerte de Tylee lamentablemente no pudo ser determinada porque sus restos fueron quemados antes de ser enterrados. Los abogados de Lori alegaron demencia. Por esto ella fue analizada en un centro psiquiátrico por más de 90 días. Luego de esta estadía se determinó que ella era competente para afrontar el juicio. O sea, no sufría de demencia, estaba en su sano juicio y sabía la diferencia entre el bien y el mal. Es importante mencionar que para casos como este, ocultar un crimen es razón suficiente para determinar que la persona sabe la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo que hace que sea competente para afrontar un juicio. En el 2023, Lori Vallow fue declarada culpable por el homicidio de sus 2 hijos, Tylee y JJ, y por complotar el homicidio de Tammy. Por estos casos le dieron 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. También recibió 10 años más porque intentó recibir dinero del Seguro Social por la muerte de sus hijos. Como Alex, el hermano de Lori, había muerto, no pudo afrontar obviamente el juicio, pero de todos modos fue investigado. La policía determinó que Lori complotó con Alex la muerte de su 4º esposo, Charles Vallow. Durante la investigación también surgió un incidente aparte con otro familiar. Brandon Bourdieu era esposo de la sobrina de Lori. Ellos se habían divorciado porque la sobrina se había fanatizado con el culto, al igual que su tía Lori. Pocos días después, un hombre con un pasamontañas le dio un disparo en un auto en movimiento. Este auto se comprobó que era el auto de Charles, pero a esa altura Charles ya estaba muerto, entonces se creyó que pudo haber sido Alex, pero por suerte Brandon sobrevivió a los disparos. También se estaba investigando a Joseph, el 3er esposo de Lori que supuestamente abusó de Colby. Joseph habría muerto en el año 2018. No sabemos aún la causa de muerte, pero se está investigando porque varios miembros del culto mencionaron no solo que Lori lo quería sin vida, sino que se alegró cuando se enteró de la noticia de su muerte. En el 2024 se dio el juicio de Chad, que tuvo las declaraciones de 2 de sus hijos, que ya son adultos, y lo defendieron diciendo que era cierto que la salud de su madre estaba declinando en las semanas antes de su muerte. Chad fue acusado por el homicidio de JJ, Tylee y Tammy, además de haber cometido fraude por manipular la muerte de Tammy para cobrar su seguro de vida. Chad fue sentenciado a la pena capital y se encuentra actualmente en el corredor de la muerte esperando su ejecución. Lori y Chad siguen casados por más de estar encarcelados en distintos estados. En ningún momento quedó muy claro quién fue el autor material de cada ataque. Se cree que Alex, el hermano de Lori, fue responsable del asesinato de Charles, de Brandon, y se sospecha que pudo haber tenido algo que ver con los asesinatos de JJ y Tylee. Por otro lado, se cree que Chad desvivió a su propia esposa y también estuvo involucrado en los asesinatos de los menores.
Lori al parecer era la autora intelectual de los crímenes. Ella simplemente mandaba a Chad y a Alex a realizar el trabajo sucio. Es por eso que ella tuvo la sentencia más baja de cadena perpetua y Chad tuvo la pena capital. Lori dio una entrevista al programa de televisión Dateline, donde aseguró que ella fue declarada culpable de manera injusta y mencionó que llegó a hablar con Jesús, que él le mostró su futuro donde ella y su marido serían liberados. Y aunque les parezca una locura, declaró que Jesús le dijo que ambos competirían en el programa de televisión Bailando con las Estrellas. Quiero decir que este caso fue tan complicado que tuvimos que dejar muchísimas cosas afuera del guión porque si no íbamos a tardar 3 videos en explicar todo lo que había pasado. Pero este es un resumen con lo más importante de la historia. Yo creo que en este caso fueron 2 personas muy manipuladoras que se encontraron en el momento exacto y se retroalimentaron entre sí. El fiscal general del caso dijo que ellos hicieron esto por dinero, pasión y que simplemente se deshicieron de todas las personas que ellos veían como obstáculos. Si bien en los juicios se intentó hablar de la salud mental, se comprobó no solo la premeditación de los hechos, sino también cómo ambos complotaron para ocultar las muertes de sus víctimas hasta que finalmente la justicia los atrapó. Igual, no podemos dejar de lado que algo de locura había aquí. Más por todo lo que Lori sigue diciendo, como el ejemplo que recién les comenté. Si se ponen a pensar, todo esto hubiera sido evitado si se hubieran tomado en serio los pedidos de ayuda de Charles. Charles se mostraba demasiado emocional cuando hablaba con la policía y con la familia de Lori. Él bombardeaba con mensajes y llamadas a todos, lloraba, temblaba y hasta gritaba rogándoles que lo ayudaran. Lori, en cambio, mantenía la calma y eso hizo que desde afuera ella se viera como la sana y él como un loco. Él trató de avisar de todas las maneras posibles que su vida y la de sus hijos estaban en peligro. Incluso le advirtió a Tammy sobre el amorío que Lori y Chad tenían. Por último, quiero aclarar que no hay ninguna prueba de que Charles hubiera sido infiel. Al parecer, esto fue una táctica de Lori para manipular a todos y hacerles creer que por eso él estaba tan nervioso. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre este caso. Siempre me encanta leerles, por más que no llego a responderles a todos. Hasta aquí el caso del día de hoy y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.